En lo más profundo del antiguo Israel está a punto de desarrollarse una historia escalofriante, una historia de poder, traición y derramamiento de sangre que atormentará a generaciones. Atalía, la malvada hija de la infame Jezabel, nace en un mundo donde la lealtad es tan frágil como el cristal y la ambición no conoce límites. Criada bajo la sombra del oscuro reinado de su madre, donde la idolatría y el control despiadado definen la esencia misma de la vida, Atalía aprende desde temprano que el poder es el premio supremo. Pero, ¿qué ocurre cuando una mujer dominada por la ambición está dispuesta a sacrificarlo todo, incluida su propia carne y sangre, para apoderarse del trono? ¿Puedes imaginar hasta dónde puede llegar alguien cuando la ambición ciega su corazón? El corazón de Atalía, tan frío como la escarcha del invierno, más cruel, late solo por una cosa: la corona. Sin brújula moral, sin lazos familiares, nada la detendrá en su empeño de reclamar lo que cree que le pertenece por derecho. Y en medio de este peligroso juego, un reino entero se tambalea, al borde de la destrucción, con una vida inocente en peligro. Pero aún hay un rayo de esperanza, un destello en la oscuridad que podría salvar a este reino que se desmorona. Oculto de la sangrienta persecución de la reina, se encuentra el heredero legítimo protegido por los pocos que todavía se atreven a desafiar la locura de Atalía. Sin embargo, el tiempo se agota y el destino del reino pende de un hilo frágil. ¿Qué sucederá cuando la oscuridad amenace con devorarlo todo? ¿Podrá el niño sobrevivir al cruel alcance de Atalía y volverá alguna vez este reino a ser el mismo? Quédate conmigo y adentrémonos juntos en esta sobrecogedora historia de traición, poder y esperanza. Deja un 767 en los comentarios si estás listo para descubrir la impactante verdad detrás del reinado ensangrentado de Atalía. Comencemos juntos este viaje inolvidable. El linaje de terror de Jezabel. Cómo Atalía tomó el trono de Judá con sangre. Mucho antes de que Atalía abriera los ojos para contemplar los pilares de mármol y los perfumados salones del palacio de Samaria, su historia ya había comenzado a gestarse en las sombras del poder. Imagina estar en aquellos corredores, sintiendo el peso de los antiguos tapices que susurraban victorias y derramamientos de sangre. Allí, sentada junto al rey Acab, estaba su madre Jezabel, la formidable hija de Etbaal, rey de Sidón. Su reputación traspasaba fronteras, infame como una neblina oscura que se deslizaba sobre Israel. Fue ella quien atrajo a los dioses de Sidón al corazón mismo de la tierra de Yahvé, quien persuadió a su esposo para levantar altísimos altares y magníficos templos dedicados a Baal. Bajo su mando, el incienso ofrecido a un dios extranjero ardía día y noche, mientras la voz de los profetas se apagaba estrangulada por el miedo. ¿Puedes imaginar vivir en una tierra donde hablar la verdad de Yahvé significaba invitar a la muerte, en ese mundo empapado de lujo pero envenenado por la idolatría? La pequeña Atalía dio su primer respiro. El palacio que la acunó era una paradoja, adornado con oro pero vacío de rectitud. Desde su infancia, fue bañada no solo en finos aceites, sino también en el espíritu intrigante de la ambición de su madre. Los ojos de Jezabel brillaban con una certeza helada. Era una reina que creía que los reinos eran arcilla que podía moldear con sus propias manos. Y la joven Atalía, como cera blanda, estaba lista para recibir cada una de sus huellas. Con los años, Atalía observó a su madre moverse por la corte real como un vendaval sin remordimientos,
astuta sin miedo de aplastar a cualquiera que osara resistir su voluntad. Incluso el poderoso rey Acab parecía un simple peón en el tablero minuciosamente trazado por Jezabel. ¿Qué sentiría Atalía, aún tan joven, al ver a su madre orquestar la muerte de los profetas de Yahvé? Al oír los rumores sobre la viña de Nabot, arrebatada por engaño y sangre, o al ver a los extraños susurrar con el terror grabado en el rostro cada vez que el nombre de Jezabel era pronunciado, y sin embargo el Dios de Israel se negó a ser silenciado. Durante esos mismos años, el poderoso Elías se levantó como una tormenta sobre el monte Carmelo, llamando fuego del cielo, en un espectáculo que hizo temblar la tierra. Las llamas consumieron el sacrificio empapado, proclamando ante todo Israel: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Wino Reyes 18:39. Puedes sentir cómo el aire debió de cargarse de poder, cómo los corazones quizá latieron con nueva esperanza. Pero dentro del palacio de Jezabel, aquel fuego milagroso solo endureció el orgullo. Atalía fue testigo de todo de ese choque entre la gloria del cielo y la obstinada rebeldía de su madre. ¿Qué semillas crees que se plantaron en su corazón aquel día? ¿Miedo o una resolución aún más profunda de aferrarse a los dioses de su madre? Jezabel le enseñó a su hija una lección inflexible: el poder nunca se entrega cortésmente, debe arrancarse con ambas manos, sin importar quién se interponga. Así creció Atalía bajo esa férrea enseñanza, aprendiendo que la compasión era debilidad y que la victoria a menudo goteaba sangre. Pero junto con esa voluntad de hierro surgieron fracturas fatales, un orgullo que rechazaba la corrección, un hambre de dominio sin límites y una ceguera helada ante el Dios viviente que sostenía el aliento en sus pulmones. Estas fueron las semillas sembradas en el suelo de su infancia, regadas con engaño y bañadas en arrogancia. Semillas que un día florecerían mucho más allá de las fronteras de Samaria. ¿Podría alguien, al observarla entonces, haber imaginado que Atalía, esa niña vestida de terciopelo y oro, llevaría la antorcha oscura de su madre hasta Judá, que algún día moldearía el destino de otro reino, no como una sierva humilde de Yahvé, sino como una reina decidida a tallar su propio reinado sin importar el precio? Y al seguir este linaje de ambición y rebelión, ¿no se agita algo dentro de ti? ¿Cuántos hoy siguen levantando altares a los ídolos modernos, buscando influencia, riqueza o orgullo sin notar las suaves advertencias de Dios? Tal vez, sin darse cuenta, muchos caminan por los mismos pasillos sombríos que una vez recorrió Atalía, convencidos de estar seguros, mientras sus almas amasas se alejan cada vez más del único trono que realmente importa. Este es el legado que Atalía llevaba en las venas, una herencia forjada mucho antes de que pusiera un pie en la tierra de Judá. Lo que haría con ella, sin embargo, era una historia aún por revelarse. El viaje de Atalía desde los opulentos patios de Samaria hasta las colinas sagradas de Judá no fue un accidente nacido del romance, fue una jugada maestra de maniobra política. Imagina por un momento el mapa del antiguo Israel, donde los reinos del norte y del sur se observaban con recelo sus fronteras tensas por viejas rivalidades. Fue allí, en esa línea frágil entre la paz y la guerra, donde el rey Acab buscó asegurar su poder mediante un tratado matrimonial. ¿Y qué mejor manera de unir a Judá con Israel que entrelazando su sangre real? Así Atalía, hija de Jezabel y de Acab, fue entregada en matrimonio a Joram, hijo del rey Josafat de Judá. ¿Qué habrá sentido al cruzar el umbral del palacio de Judá, adornada no solo con vestiduras reales,
sino también con las expectativas de todo un reino. Aquello fue mucho más que la celebración de dos jóvenes nobles. Fue un pacto calculado destinado a entretejer dos naciones en un solo tapiz. Sin embargo, entre los hilos brillantes de la diplomacia se ocultaban hebras más oscuras. Atalía llevó consigo el boato de Samaria, el aroma del incienso sidonio y los susurros silenciosos de los sacerdotes de Baal. ¿Podría Judá permanecer realmente intacta ante una influencia tan poderosa criada en una corte donde la manipulación era tan común como la música? Atalía sabía cómo moverse sin ser vista, cómo guiar decisiones sin parecer que alzaba un dedo. Había aprendido de la mejor de Jezabel misma, quien doblaba reyes a su antojo tan fácilmente como acomodaba sus collares de joyas. Ahora, en el corazón de Judá, donde Yahvé era adorado con sincera devoción, Atalía encontró terreno fértil para poner a prueba las lecciones de su madre. Su esposo, el rey Joram, era un hombre con fuerte deseo de poder pero débil ante la astucia de su esposa. Como una semilla arrastrada por la corriente, fue alejándose poco a poco del firme fundamento que su padre había intentado establecer. Josafat, padre de Joram, era ampliamente respetado como un gobernante piadoso. Las Escrituras dicen que anduvo en los caminos de su padre Asa y no se apartó de ellos, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Crónicas 20:32. Fue un rey que derribó los postes de acera y buscó purificar a Judá de la adoración extranjera. Pero incluso los líderes justos pueden dejar grietas en sus muros. A través de esta sola alianza matrimonial se abrió una fisura sutil, al principio casi invisible. ¿No es asombroso ver cuán rápido puede deslizarse el compromiso disfrazado de necesidad política, incluso por las puertas más fuertes? Atalía no se conformó con ser una reina consorte silenciosa satisfecha con supervisar banquetes y bordados. Su lealtad ardía con fuerza, pero no hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su corazón seguía atado a los dioses de sus antepasados sidonios, a los altares adornados con imágenes talladas y el humo del incienso que ascendía hacia Baal. Bajo su influencia, Joram comenzó a tolerar lo que antes le habría hecho estremecer. Poco a poco, el suelo sagrado de Judá fue contaminado, una pequeña concesión tras otra. Puedes sentir la creciente inquietud en las calles de Jerusalén. Tal vez los sacerdotes murmuraban entre ellos, percibiendo que una sombra se había posado sobre los atrios del templo. Tal vez los ancianos que recordaban las purgas de idolatría de Josafat se preguntaban por qué las costumbres extranjeras estaban regresando en silencio. Pero como una tormenta que avanza lentamente por el horizonte, la ambición de Atalía seguía su curso implacable, acumulando fuerza. Es sobrecogedor reflexionar cómo un solo corazón, puesto en el altar equivocado, puede inclinar el rumbo de todo un reino. Hoy, ¿acaso no son incontables las familias y comunidades que se desvían lentamente por pequeños compromisos, por silenciosos acuerdos con valores opuestos al pacto de Dios? La mano sutil de Atalía en la decadencia de Judá es una advertencia eterna. Su presencia fue como una brasa escondida entre hojas secas, esperando solo el soplo del tiempo para convertirse en un fuego devorador. Aún entonces, el pueblo de Judá no comprendía del todo la tempestad que se gestaba en su interior. Todavía se apiñaban en el templo de Yahvé, todavía recitaban las oraciones aprendidas de sus padres, sin saber que los cimientos de su nación comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de altares extranjeros. Y Atalía observaba con ojos agudos
sus ambiciones desplegándose en silencio tras velos enjollados. El escenario estaba preparado. Una alianza frágil la había llevado a Judá, pero su historia y la historia de un reino que tambaleaba entre el pacto y la corrupción apenas comenzaba sus capítulos más peligrosos. ¿Qué sucedería cuando la tormenta finalmente estallara sobre ellos? Los corazones de Judá aún no lo sabían. Cuando Josafat finalmente cerró los ojos en la muerte, el reino de Judá quedó en manos de su hijo mayor Joram. La corona pesaba con el legado de un padre que había caminado fielmente con Yahvé, esforzándose por purgar la tierra de idolatría y fortalecer el pacto que unía a Judá con su Dios. Sin embargo, al ascender Joram al trono, una fuerza diferente se movía silenciosamente entre bastidores, una fuerza vestida no con los ropajes reales de Judá, sino con las sedas extranjeras de Atalía. Ahora, como reina consorte Atalía, cuyo propio pulso llevaba el espíritu despiadado de Jezabel, vio ante sí la oportunidad largamente esperada. Puedes imaginarla de pie junto al trono, sus ojos brillando con ambición, susurrando estrategias al oído de Joram, bajo la tenue luz de las antorchas del palacio. Desde los primeros días de su reinado, su influencia lo envolvió como una enredadera suave al principio, pero pronto sofocante. Guiado por su consejo, Joram comenzó a trazar un camino que habría horrorizado a su padre. Desmanteló las defensas espirituales que Josafat había levantado con tanto esfuerzo, reintroduciendo el culto a Baal y el atractivo seductor de los dioses sidonios. Se alzaron altares por toda Judá. El incienso que antes se reservaba para Yahvé ascendía ahora hacia cielos extranjeros. Las escrituras lamentan este giro señalando que Joram anduvo en los caminos de los reyes de Israel e hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyeran. Seguida Crónicas 21:6-11. No es estremecedor ver cuán rápido puede desmoronarse la devoción de una generación bajo la influencia de la siguiente. Pero la ambición de Atalía no se contentó con deformar la adoración de Judá. Buscaba asegurar el trono a cualquier costo. Bajo su oscura influencia, Joram cometió un crimen impensable, ordenó la ejecución brutal de sus propios hermanos hombres, que compartían la sangre de su padre y que podrían algún día cuestionar su autoridad. ¿Puedes imaginar el terror en los pasillos del palacio? Aquel día las salas, que una vez resonaron con risas y debates principescos, quedaron mudas, habitadas por el eco de la traición. Con ese acto de fratricidio, Joram se separó del mismo corazón del legado de Josafat. Judá, antes unida por la fe y el honor familiar, ahora temblaba bajo la sombra del miedo. Las consecuencias no tardaron en llegar. Casi como si la creación misma se rebelara contra aquel nuevo gobierno, las naciones vecinas se alzaron en insurrección. Los edomitas, sometidos durante mucho tiempo al dominio de Judá, se liberaron sacudiéndose el yugo y proclamando su independencia. Mientras tanto, los filisteos y los árabes atravesaron las defensas de Judá como una hoz en los campos de cosecha, saqueando los tesoros reales y dejando devastación a su paso. Imagina al pueblo de Judá observando cómo su ciudad sagrada era despojada, preguntándose cuánto habían caído desde los días en que Josafat procesionaba hacia el templo entre cánticos de alabanza. En medio de esta tormenta llegó un pergamino llevado por manos temblorosas hasta la corte de Joram. Era una carta del profeta Elías, aquel cuyas palabras una vez habían hecho descender fuego del cielo. El mensaje era directo y abrasador, como una espada contra el alma, porque Joram había abandonado los caminos de su padre
y había arrastrado a Judá a la idolatría, la calamidad caería sobre su casa. Y más terrible aún, su propio cuerpo sería consumido por una enfermedad tan cruel que lo corroería desde adentro. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío cuando la verdad atraviesa el orgullo y despoja toda ilusión de seguridad fiel a las palabras del profeta? La salud de Joram se derrumbó. Durante años sufrió una enfermedad atroz en los intestinos hasta que su cuerpo no pudo resistir más. Después de 8 años amargos en el trono, años marcados por rebelión, invasión y un reino que se le escapaba entre los dedos, Joram murió sin amor y sin lamentos. Los cronistas lo resumen con una frase devastadora: se fue sin que nadie lo lamentara. Bot Crónicas 21:20. ¡Qué epitafio tan trágico para un rey! Sin embargo, más allá de los muros del palacio, Judá quedó tambaleante, políticamente herida, espiritualmente fracturada, su pueblo vagando en confusión. Y de pie, entre los escombros de estos cimientos rotos, estaba Atalía con sus ambiciones aún encendidas. ¿Qué sucedería ahora con el trono vulnerable y el alma de una nación pendiendo de un hilo? La historia estaba lejos de terminar y las sombras apenas comenzaban a profundizarse. La historia de Atalía no termina con la tumba de su esposo. De hecho, para ella la muerte de Joram no fue un final, sino la primera línea de un relato aún más siniestro. Puedes imaginarla en el patio del palacio, vestida con los profundos velos de luto de una viuda, mientras detrás de esos pliegues oscuros, su mente tejía planes. Muchos habrían esperado que se retirara en silencio, satisfecha con desvanecerse entre los márgenes de la corte real de Judá. Pero Atalía nunca fue hecha para el silencio. Los años que había pasado en Judá no fueron ociosos. Fueron una lección maestra en el arte de detectar debilidades tanto en los hombres como en las naciones. Con el trono recién vacío y Judá tambaleando bajo heridas políticas, los ojos de Atalía se volvieron rápidamente hacia su siguiente peón, su propio hijo Ocosías. Envolvió su influencia alrededor de él tan firmemente como una serpiente que estrangula a su presa. Aunque él portaba la corona, era su voz la que murmuraba los mandatos al oído real, guiando sus políticas, moldeando sus lealtades. Es algo escalofriante pensar cómo un abrazo maternal puede nutrir la vida o apretarse como un torno mortal. Sin embargo, el reinado de Ocosías estaba destinado a ser tan breve como desafortunado. Atraído hacia el norte por lazos de sangre y alianza, viajó a Jezreel para visitar a Joram, rey de Israel, que estaba herido y tambaleante por el caos desatado por Jehú. Jehú, ungido por Dios para limpiar a Israel de la contaminada línea de Acab, arrasó como un fuego divino. En un abrir y cerrar de ojos, Ocosías fue atrapado en las llamas, abatido como parte del severo juicio de Dios. Las Escrituras lo dicen sin rodeos: así mató Jehú a Ocosías y lo enterraron, porque dijeron: él es hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Crónicas 22:9. Pero ¿de qué consuelo fue eso para un reino atónito, viendo el cadáver de su nuevo rey regresar por los mismos caminos que antes llevaban procesiones nupciales y desfiles reales en Jerusalén? La noticia cayó como un martillo sobre un vidrio frágil. La línea real de Judá parecía destrozada, su futuro incierto, su pueblo paralizado por susurros de condena. Pero donde muchos veían solo calamidad, Atalía vio la oportunidad perfecta para su ascenso. ¿No te hace pensar cuántas veces los corazones corrompidos ven ocasión precisamente donde otros ven ruina?
El corazón de Atalía, endurecido por el legado de Jezabel, abrazó una resolución monstruosa. No se contentaría con aferrarse al poder, a través de otro hombre se apoderaría del trono ella misma. En un acto tan frío que pareció congelar el aliento mismo de Judá, Atalía ordenó la matanza sistemática de todos los que llevaban sangre real, sus propios nietos entre ellos. Imagina por un momento los gritos apagados resonando en los pasillos del palacio, los pasos apresurados de los guardias cumpliendo órdenes que no se atrevían a cuestionar, y las pequeñas manos de herederos inocentes extendiéndose en busca de una misericordia que nunca llegaría. ¿Hubo alguna noche en Judá más oscura que esa una reina, envuelta en vestiduras reales, orquestando la masacre de su propia descendencia, para que ningún rival, ningún susurro de otra reclamación pudiera amenazar su dominio? Y en cuestión de semanas, su estrategia dio su fruto macabro. Atalía se coronó reina sobre Judá, la primera y única mujer que alguna vez ocupó el trono en su historia. Desde fuera su reinado parecía sellado por una eficacia despiadada, un relato de ambición recompensada. Pero en lo profundo, bajo la superficie, aún latían hilos de esperanza, porque sin que Atalía lo supiera, una chispa frágil se había deslizado a través de su red asesina. El pequeño Joás, el hijo infante de Ocosías, fue llevado en secreto bajo el manto de la noche por su tía Josabet. Junto a su esposo, el sumo sacerdote Joiada, escondieron al niño dentro de los sagrados atrios del templo de Yahvé. Imagina esa escena tan delicada, un niño diminuto envuelto no solo en mantas, sino también en su destino, acunado en la misma casa de Dios, mientras el mundo exterior rugía bajo las órdenes de Atalía. ¿Quién habría sospechado que en aquellas silenciosas cámaras del templo aún latía la última esperanza del linaje de David? ¿Y qué hay de hoy? ¿Cuántos planes de oscuridad se despliegan a nuestro alrededor con sus arquitectos, creyendo que han aplastado a todo rival, que han extinguido toda amenaza sin darse cuenta de que Dios ya ha resguardado sus propósitos fuera de su alcance? ¿No es humillante pensar cuán a menudo la liberación crece en silencio, lejos de los ojos de quienes creen tener el poder absoluto? Así reinó Atalía, convencida de que su camino era seguro, su trono inexpugnable. Mientras tanto, escondido entre los candelabros y las oraciones susurradas, el verdadero futuro de Judá aprendía a caminar. Pero ese capítulo, una historia de reversión divina y de valor, aún por revelarse todavía, no había golpeado la corona de hierro de Atalía. El reinado de Atalía sobre Judá fue como nada que el reino hubiera visto antes. Nunca antes una mujer sola había tomado el trono, adornada no por la herencia del linaje de David, sino por la ambición despiadada. Desde el momento en que posó su mano sobre la corona de Judá, quedó claro que aquello no sería una regencia benévola ni una humilde administración. Puedes verla en el balcón del palacio, majestuosa y fría, sus ojos recorriendo a la multitud que murmuraba entre miedo e inquietud. Fue un reinado construido sobre sangre real, derramada la de sus propios nietos y sostenido por la misma astucia que alguna vez definió la corte de Jezabel en Samaria. Atalía comprendía la maquinaria del poder mejor que la mayoría de los hombres. Años observando a su madre torcer la voluntad de los reyes la habían convertido en maestra de la intriga palaciega. Ahora estaba sola en la cima del frágil reino de Judá, sostenida por cortesanos leales a la memoria de Acab y Jezabel, ansiosos de ver las tradiciones sidonias enraizarse firmemente en la tierra de Yahvé.
Desde su trono actuó con decisión para rehacer a Judá, no como la nación santa que había sido llamada a ser, sino como el reflejo de su propia herencia oscura. Bajo el mandato de Atalía, el culto a Baal no se deslizó sigilosamente por las calles de Judá, marchó a plena luz del día proclamado por decreto real. Altares se alzaron por las colinas y aún en el corazón de Jerusalén, evocando las estructuras que una vez brillaron en Samaria. Bosques sagrados e ídolos imponentes proclamaron la supremacía de dioses sin pacto con Israel. Las fiestas santas dedicadas a Yahvé fueron reemplazadas silenciosamente por ceremonias impregnadas de cantos paganos y sacrificios profanos. Puedes imaginar caminar por las calles de Jerusalén, entonces viendo a los niños conducidos hacia los altares de Baal, donde antes los peregrinos celebraban la Pascua. ¿Qué oraciones debieron arder en los corazones de los fieles que se negaban a doblar la rodilla? Mientras tanto, los sacerdotes de Yahvé, que antes bendecían abiertamente al pueblo, fueron empujados a la clandestinidad. Guardaban sus rollos con celo, recitaban antiguos salmos tras puertas cerradas y mantenían encendidas las lámparas dentro del templo como un acto silencioso de desafío contra el nuevo orden de la reina. El templo mismo se alzaba como una isla solitaria de resistencia, una antorcha titilante contra un reino envuelto en sombra. Atalía, con ojos agudos por la sospecha, conocía el peligro de dejar tal santuario sin vigilancia. Sus espías merodeaban por los patios, siempre atentos, aunque irónicamente ciegos, al mayor secreto oculto entre sus muros, su nieto Joás, el último brote tierno de la línea real de David. Atalía soñaba con un Judá completamente rendido ante los dioses de sus antepasados sidonios. Sus decretos eran claros. Los que se resistían enfrentaban el exilio o la muerte. Y sin embargo, bajo su puño de hierro, algo frágil pero indomable, se negó a morir. En incontables hogares humildes, las madres seguían enseñando a sus hijos el Shema: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Los ancianos seguían trazando las historias de Abraham y Moisés sobre el pergamino, susurrando acerca del pacto que ni Baal ni ningún poder extranjero podrían borrar. ¿No es asombroso lo profundamente que puede arraigar la fe, incluso cuando un trono exige lo contrario? Con el tiempo, el peso del gobierno de Atalía comenzó a oprimir el espíritu de Judá. Su régimen severo y la destrucción de su identidad de pacto dejaron al pueblo inquieto, anhelando los días en que Josafat guiaba procesiones al templo de Yahvé, cuando las oraciones ascendían puras desde los atrios de Jerusalén. Rumores se esparcieron por los mercados y las puertas del templo, susurros de un heredero sobreviviente, una chispa de la promesa de David que la espada de Atalía no había alcanzado. Muchos desestimaron estas historias como fantasías peligrosas, pero para los fieles exhaustos eran brasas de esperanza desesperada. Aún así, Atalía desechaba tales rumores con una risa fría. Desde su trono, fortificada por guardias palaciegos y rodeada de consejeros escogidos por su lealtad a los dioses de su madre, se sentía invencible. Creía que Judá había sido moldeada para siempre a su imagen, su lealtad arrancada de Yahvé y atada a Baal por decretos de hierro. Poco sabía que el Dios de Judá, aquel cuyo pacto ella intentaba borrar, ya se movía por corredores invisibles de la historia, tejiendo sacerdotes y profetas, esposas valientes y niños ocultos, todo para cumplir sus promesas a David. ¿Podría alguien de pie entonces en la corte oscurecida de Atalía
haber imaginado que bajo el murmullo de las oraciones y el temblor de los oprimidos, un plan divino ya se estaba formando, listo para atravesar su oscuridad con una luz que ella jamás podría comprender. Oculto bajo los altos arcos y los sagrados patios del templo de Yahvé, el joven Joás, el último hilo viviente del linaje real de David, crecía silenciosamente bajo la misma mirada de la mujer que había jurado extinguir su estirpe para siempre. ¿No es asombroso pensar que mientras Atalía desfilaba por sus pasillos de mármol, convencida de su victoria total, la verdadera esperanza de Judá aprendía a caminar justo fuera de su alcance en cámaras que ella no se atrevía a profanar? Joás debía su frágil existencia a la osada fe de su tía Josabet. Su acto no fue una simple muestra de bondad, sino una audaz rebelión que pudo costarle la vida. Imagínala por un momento, una princesa real con el corazón latiendo en la oscuridad, recogiendo al pequeño niño bajo el manto de la noche. Cada paso apresurado por los corredores del palacio corría el riesgo de ser descubierto. Cada giro por un pasillo iluminado por antorchas podía revelar a un guardia leal a los decretos despiadados de Atalía. Y aún así Josabet siguió adelante impulsada por algo mucho más fuerte que el miedo. ¿No fue acaso un eco viviente del Salmo 27:1? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El templo se convirtió en mucho más que un escondite para Joás. Fue su santuario, su escuela y su cuna de destino. Mientras caminaba tambaleante por los pisos de piedra que resonaban con antiguos himnos, estaba rodeado de sacerdotes que recitaban las historias sagradas de Abraham, Moisés y David. ¿Puedes imaginar el asombro en los ojos de Joás al aprender que no era un niño cualquiera, sino la encarnación viviente de la promesa inquebrantable de Yahvé, que la línea de David nunca dejaría de tener una lámpara ante Dios en Jerusalén? Menos Reyes 11:36. Supervisando este silencioso milagro estaba Joiada, el sumo sacerdote. Hombre de fe profunda y paciencia de hierro, Joiada comprendía perfectamente lo que estaba en juego. En Joás veía no solo a un niño, sino el cumplimiento viviente del pacto que los altares de Atalía intentaban borrar. Bajo su cuidado vigilante, Joás no solo fue preservado, sino preparado. Día tras día, el sumo sacerdote probablemente pronunciaba palabras de la Torá al oído del niño, plantando semillas de devoción que algún día florecerían en liderazgo. Sin embargo, Joiada sabía muy bien que un celo prematuro podría condenarlos a todos. Revelar a Joás demasiado pronto sería firmar su sentencia de muerte y quizás extinguir para siempre la última esperanza de Judá. Así, durante 6 años de agonizante espera, Joiada actuó con sigilo, construyendo una red de sacerdotes levitas y oficiales valientes. Imagina esas reuniones clandestinas, las lámparas atenuadas, las voces bajas, sobre pergaminos extendidos en mesas del templo. Cada juramento hecho a Yahvé era una promesa de restaurar el trono sin importar el costo personal. ¿Cuántos corazones debieron de temblar con miedo y con santa determinación en esos consejos secretos? Mientras tanto, Atalía gobernaba desde su palacio con una confianza tan vasta como vacía, segura de que cada heredero de David había sido aplastado bajo sus órdenes. Imponía sus decretos con precisión despiadada. Sus espías se deslizaban por los mercados y los patios del templo, atentos a cualquier indicio de disidencia. Los que eran sorprendidos, susurrando sueños del pacto de Yahvé, eran llevados ante su tribunal, sus destinos sellados con su fría satisfacción. Y sin embargo, por más vigilancia que ejerciera, Atalía no pudo silenciar la corriente subterránea de fe que recorría Judá.
Incluso bajo la amenaza de muerte, las madres seguían cantando salmos a sus hijos. Por la noche, los ancianos seguían levantando oraciones al cielo y los corazones seguían anhelando los días en que Judá caminaba orgullosamente bajo el estandarte de Yahvé. En medio de todo esto, la silenciosa revolución de Joiada tomó forma. Su sabiduría entretejía cautela en cada decisión. Un solo error, una palabra al oído equivocado, una mirada en el momento inoportuno, podría deshacer años de planificación. Pero Joiada confiaba en algo más que la astucia humana. No fue Yahvé mismo quien prometió por medio de los profetas que brotaría un retoño del tronco de Isaí, que su fidelidad perduraría más allá de la arrogancia de los tiranos. Isaías 11:1. Así continuaron los preparativos. La confianza se forjaba en habitaciones sombrías. Las alianzas se sellaban con oraciones susurradas. Los guerreros afilaban sus espadas no por ambición personal, sino por la redención de una nación. Los fieles fortalecían sus corazones para el día en que el secreto del templo saldría finalmente a la luz, sacudiendo los mismos pilares del trono robado de Atalía. Y mientras tanto, el pequeño Joás seguía creciendo, riendo, aprendiendo, absorbiendo los cantos sagrados que alguna vez brotaron de los labios de David. ¿Quién entre ellos podría haber comprendido por completo cómo el cielo estaba orquestando aquellos años ocultos, tejiendo valor, paciencia y promesas divinas en un tapiz que pronto se desplegaría sobre toda Judá? La hora del juicio se acercaba, aunque su momento exacto aún reposaba en el corazón de Dios. Mientras tanto, escondido bajo los arcos resonantes y los santos patios del templo de Yahvé Joás, ya no era un frágil infante protegido entre brazos temblorosos. Ahora, un niño de 7 años recorría los sagrados corredores con asombro en los ojos, mientras los cantos de sacerdotes y levitas moldeaban sus primeros recuerdos. Cada mañana el humo de los sacrificios se alzaba en espirales, susurrando el pacto que se remontaba a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Podría haber una cuna más apropiada para el último heredero viviente de la línea de David, Joiada? El sumo sacerdote asumió no solo el deber de proteger la vida del niño, sino también de formar su espíritu. Con manos curtidas de tanto pasar rollos sagrados, le enseñó las leyes de Moisés, los cantos de David y las solemnes responsabilidades que algún día reposarían sobre sus hombros. Imagina a Joás, inclinado sobre los pergaminos, mientras Joiada recitaba con voz firme: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Deuteronomio 7:5. Cada lección era una semilla plantada en lo profundo del corazón del niño, destinada a florecer cuando Judá más lo necesitara. Pero fuera de los muros protectores del templo, el dominio de Atalía se volvía cada vez más sofocante. Su obsesión por Baal alcanzó proporciones desmesuradas. Procesiones grandiosas llenaban las calles de Jerusalén. Ceremonias lujosas en honor a su dios extranjero, mientras los sacerdotes del ídolo desfilaban con túnicas adornadas con símbolos que buscaban borrar el nombre de Yahvé de la memoria de Judá. Sin embargo, en lugar de conquistar corazones, aquellos espectáculos empujaban a muchos a aferrarse con mayor fuerza al Dios de sus padres. No suele suceder que cuanto más presiona la oscuridad, con más fuerza intenta romper la luz. Al 7º año del reinado de Atalía, Judá estaba exhausta. Los corazones anhelaban liberación y murmullos de rebelión corrían por aldeas y puertas de ciudad. Joiada discernió las señales.
Tras años de preparación silenciosa y oración ferviente, creyó que la hora señalada había llegado. Puedes sentir la tensión en su pecho mientras se arrodillaba noche tras noche ante el altar suplicando la guía de Yahvé, sabiendo que el futuro de las promesas divinas dependía de lo que estaba por suceder. Decidido pero prudente, Joiada convocó a los líderes de la resistencia oculta de Judá. Bajo el manto de la oscuridad, sacerdotes levitas y comandantes veteranos se deslizaron por las calles hasta reunirse en los atrios interiores del templo. Allí, entre candelabros dorados y salmos resonantes, Joiada reveló el secreto que habían protegido con sus vidas. Ante ellos estaba Joás, no un mito ni un rumor, sino un niño viviente, con la sangre de David corriendo por sus venas. Un silencio reverente llenó la estancia. Hombres acostumbrados al estrépito de la guerra y a la dureza del mando temblaron con lágrimas surcando sus barbas. ¿Era realmente este el niño por el que habían orado en secreto? La promesa viva de Dios que la espada de Atalía no había podido destruir. La voz de Joiada rompió el silencio firme y profunda. Hermanos, proclamó, no luchamos por una corona de oro ni por un trono de piedra. Luchamos por el pacto de Yahvé con David, por el alma de esta nación y por el futuro de cada niño que se atreva a alzar sus manos al Dios verdadero. Podrías haber estado allí sin sentir que tu corazón ardía sabiendo que había llegado la hora de empujar de vuelta la oscuridad. El plan que surgió fue tan audaz como inspirado por el cielo. Bajo el pretexto de una gran fiesta religiosa, una reunión que no levantaría sospechas, el pueblo de Judá fue convocado a Jerusalén. Los levitas extendieron la invitación por toda la tierra, llamando a los fieles a adorar nuevamente el nombre de Yahvé. Mientras tanto, Joiada armaba y colocaba estratégicamente a los guardias del templo, hombres cuya lealtad al Dios de Israel superaba cualquier miedo a la reina. Cada uno sabía que no protegía simplemente a un niño, sino al hilo viviente de una promesa inquebrantable. Joiada también trajo a la luz tesoros sagrados guardados durante años, las lanzas y escudos que habían pertenecido al rey David. ¿Cómo debió sentirse sostener aquellas armas antiguas, sabiendo que habían defendido a Israel cuando los gigantes caían y los cantos de victoria sacudían la tierra? Cada pieza era más que metal y madera, era un testimonio del pacto que ningún tirano podía borrar. A medida que se acercaba el día señalado, Joiada se retiraba con frecuencia a orar en silencio, elevando su corazón al cielo con susurros que sin duda resonaban en las cortes celestiales. Sabía que ninguna estrategia ni valentía servirían si Yahvé no bendecía su causa. Es posible dar un paso en semejante momento sin temblar, reconociendo que el destino de un reino entero y el honor del nombre de Dios pendían de un hilo. Mientras tanto, el pueblo de Judá, desgastado por la crueldad de Atalía y hambriento del Dios que había caminado con ellos a través del mar y del desierto ardiente, aguardaba con el aliento contenido. Su anhelo era un río silencioso que crecía cada día más profundo. No sabían que dentro de los muros sagrados de la casa de Yahvé, el destino ya afilaba su espada. Pronto llegaría la hora en que Joás saldría de las sombras hacia la luz, cuando sacerdotes y guerreros apostarían su vida en el campo de la fe. ¿Qué sucedería cuando las promesas del cielo chocaran finalmente con el trono robado de Atalía? Esa respuesta aún flotaba al borde del amanecer, y al fin amaneció el día tan esperado por innumerables oraciones y suspiros. Desde las primeras luces de la mañana, el templo de Yahvé vibraba con una energía casi eléctrica
una corriente de destino que recorría sus piedras antiguas. Los levitas se movían con propósito solemne, tomando posiciones bajo los arcos y patios, mientras los soldados vestidos con armaduras sencillas, pero portando las armas sagradas de David, aguardaban con calma disciplinada. Afuera, el pueblo de Judá llegaba por cientos creyendo asistir a una de las grandes festividades. Venían a ofrecer sacrificios, a cantar salmos, a saborear una alegría que el reinado de Atalía había intentado extinguir. Podrían haber imaginado que antes de que el sol cayera, serían testigos del renacimiento de un pacto eterno en el santuario interior. Entre el humo del incienso y el resplandor de los candelabros, se desarrollaba una escena tierna y sobrecogedora. Allí estaba Joás, de solo 7 años, las manos pequeñas, apretadas a los costados, el corazón latiendo entre el miedo y la maravilla. A su lado Joiada, el sumo sacerdote, cuyo espíritu paciente había guiado cada paso hasta ese momento. Inclinándose, susurró palabras encendidas con fuego sagrado, recordatorios del juramento de Dios a David, promesas de que Yahvé sería su escudo y fortaleza. Tal vez le recitó los antiguos versos: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Salmo 23. ¿Podría un niño tan joven comprender el peso de su destino? A una señal de Joiada, los levitas alzaron las trompetas de plata. Un toque brillante y poderoso quebró el aire matinal, rebotando contra los muros del templo y extendiéndose por las calles de Jerusalén. Los soldados se tensaron en formación, convirtiendo el templo en una fortaleza no solo de piedra, sino de fe. Entonces Joiada dio un paso adelante. Con manos firmes, levantó una corona que había ceñido las frentes de los antepasados de Joás, una corona forjada bajo promesas más antiguas que las maquinaciones de Atalía, llena del recuerdo de los cantos de David y las oraciones de Salomón. Al colocarla sobre la cabeza del niño Joás, pareció erguirse más alto con los ojos amplios y decididos, reflejando las llamas que danzaban como esperanzas vivas. La voz del sumo sacerdote resonó firme como un trueno sagrado. «He aquí el Rey, el Hijo de David, escogido por Yahvé para pastorear a su pueblo». Y en ese instante, un rugido de júbilo estalló entre la multitud. La alegría recorrió los atrios como un trueno rodando por las calles de Jerusalén. Los hombres lloraban abiertamente. Las mujeres alzaban sus manos al cielo. Las voces se unieron en un clamor que quebró años de silencio. «¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey!». Las trompetas respondieron resonando con triunfo, hasta que parecía que los cielos mismos inclinaban su oído. Podrías haber estado allí sin lágrimas, viendo a un niño coronado por el pacto, sintiendo cómo el espíritu de toda una nación volvía a encenderse ante tus ojos. En lo profundo de su palacio, Atalía se detuvo petrificada. El clamor jubiloso atravesó sus ventanas como una lanza. La ira le subió al rostro. Su respiración se volvió frenética. Gritó órdenes, reclamó respuestas, y sin esperar salió del salón del trono, sus túnicas agitándose como alas oscuras. Cuando llegó al templo, se encontró con una visión más devastadora que cualquier rumor sobre una plataforma rodeado de guardias y un mar de ciudadanos jubilosos. Estaba Joás coronado, radiante, proclamado rey. El templo que ella había despreciado como una amenaza menor se había convertido en la cuna de su ruina. Atalía se rasgó las vestiduras, su grito desgarró el aire. «¡Traición! ¡Traición!».
pero su voz sonó vacía como si hasta las piedras se negaran a repetir su acusación. ¿Quién podría compadecerla ahora después de años de sangre y Baal? En ese instante cargado de destino, los corazones latían con temor y asombro. El Dios que parecía callado había irrumpido con poder irresistible. ¿Quién habría imaginado que un reino hundido en la idolatría y la tiranía podría ser restaurado por la fe de sacerdotes, la inocencia de un niño oculto y el hilo inquebrantable de una promesa divina? La historia pendía del filo de la historia misma. ¿Resistiría el renacimiento de Judá o lograría Atalía recuperar su trono robado? Todos contuvieron el aliento, sabiendo que pasara lo que pasara. La mano de Yahvé estaba sobre aquel día. Atalia's scream of treason once carried the weight of terror, but on this day it was nothing more than the dying cry of a reign already judged by heaven. Her voice, once a weapon of fear, now rang hollow against the thunder of Yahweh's vindication. She stood there, her royal garments torn, eyes blazing with fury that could no longer command obedience. Before her, the people of Judah did not flinch. They did not flee. Shoulder to shoulder, they turned their gaze toward the boy King Joash, toward the living proof that God's promises still breathed among them. And in that moment, fear gave way to faith. Isn't it astonishing how courage is born? The instant truth is seen clearly when divine light breaks the back of tyranny. Jehoiada, the high priest, the man who had shepherded this uprising from whispered prayer to holy revolution, stepped forward. His age had not dimmed his resolve. His eyes lined with wisdom and tears fixed upon Athaliah with the calm certainty of one who knows that justice belongs to God. The time for trembling had passed. With a voice steady as a decree from heaven, he gave the command, "Take her out between the ranks. Do not let her die in the house of the Lord." The soldiers obeyed without pause. These were the same men who had sworn to protect Joash, the covenant itself made flesh. As they seized the queen, her shrieks of rage echoed through the courtyards, curses falling from lips that had once dictated life and death. But even in her capture, Jehoiada showed reverence for God's dwelling. The temple of Yahweh would not be defiled by blood, not even the blood of judgment. Through the streets, she was dragged, the very same streets that once bowed before her chariots. Dust clung to her torn robes as the people watched in silence. At last, they reached the threshold of the royal palace, the place that had been her fortress and her stage. And there at the entrance of the house she had corrupted her life came to its end. The sound of sword upon flesh echoed through the courtyard, and the reign of Athaliah, the queen who had slain her own blood, defied heaven and desecrated the covenant, was over. How fitting that her end came upon the very stones that had once carried her to power. How swiftly the proud fall when their thrones are built in defiance of God. Across Jerusalem, the air itself seemed to breathe again. The people who had lived under her shadow now stepped into light. Tears and laughter mingled in the streets. Mothers held their children close, whispering blessings they no longer feared to speak aloud. The aged lifted trembling hands toward the temple, giving thanks to the God who had proven once more that his covenant endures. But Jehoiada knew that the sword could not finish what the heart must complete. Athaliah's fall was only the beginning of Judah's renewal. Standing in the temple courts, where the boy Joash had been hidden, he gathered the nation. Beneath the golden pillars and before the altar of Yahweh, he called for covenant restoration. Imagine the multitude pressed together, the morning sun glinting off tear-streaked faces, as Jehoiada lifted his hands and declared, "Let us be the Lord's people again." And they did. With Joash standing beside him, crowned and radiant,
the people pledged themselves anew to Yahweh. Together, they tore down the altars of Baal, shattered the idols, and silenced the false priests who had led them astray. The cries of repentance rose like incense sweeter than any sacrifice burned in those dark years. Hope, once crushed beneath tyranny, now surged through the nation like living water. So ended the reign of Athaliah, but more importantly, so began the restoration of Judah. From the ruins of rebellion, faith was reborn. From blood and ashes, covenant joy returned. Through the corridors of time, Athaliah's story still stands a grim warning and a luminous promise. She is the mirror held up to every generation tempted by power, without reverence, by ambition unbound from righteousness. Her ascent was forged in deceit, her throne upheld by fear, her downfall swift and certain. For all her cunning, she could not silence the word of God, nor sever the promise sworn to David. Her story reminds us, power without humility is a curse. Ambition without faith becomes self-destruction. Athaliah's reign shows the end of every kingdom that exalts itself against the Lord. It collapses beneath the weight of its own defiance. Yet within that collapse burns the truth of divine sovereignty. No human scheme can outlast God's decree. Even in her darkest hour, when it seemed Baal's altars had conquered the land, God was already moving unseen. While Athaliah hunted heirs, he hid a child. While her priests offered lies, his servants whispered truth in the temple's shadows. Salvation was never absent. It was simply unfolding in secret. Isn't it wondrous how God's greatest works often bloom in silence, far from the applause of men born in the faithfulness of the few? So the tale of Athaliah ends not with despair, but with triumph, heaven's quiet triumph over human arrogance. It speaks to every heart that fears the world's darkness. Evil may rise, but it will never reign. The covenant still stands. The promise still breathes. As Psalm 89:34 declares, I will not break my covenant, nor alter the word that has gone out of my lips. The thrones of men may fall, but God's kingdom endures forever. And through every faithful act, through hidden obedience, through steadfast courage, He writes new stories of redemption that no hand of rebellion can erase. Athaliah's legacy is not her cruelty, but her defeat, for through her ruin, God once again proved that His light cannot be quenched, His promises cannot be undone, and His faithfulness, like the sunrise over Jerusalem, will always return. Al cerrar el capítulo de la sobrecogedora historia de Athaliah, no puedo evitar sentir una profunda admiración por la fuerza con la que aún hoy nos habla. Su ascenso y su caída brutal nos recuerdan una verdad innegable: ningún trono edificado sobre la sangre y el orgullo puede mantenerse en pie contra los propósitos de Dios. ¿Y acaso eso no sigue siendo cierto en nuestro mundo actual? Tantos persiguen la influencia, la riqueza o el control, creyendo que pueden moldear el destino por medio de la fuerza o la astucia, pero al final todo se desmorona si se levanta en oposición al Dios viviente. Pero más allá de la advertencia, brilla una promesa tan radiante que quita el aliento. Incluso cuando la oscuridad parecía ahogar el alma misma de Judá, Dios seguía obrando paciente, preciso, inquebrantable. Escondió su esperanza en el lugar más improbable, un niño temeroso, oculto en el templo, alimentado por la fe constante de quienes se negaron a inclinarse ante los ídolos. ¿No es hermoso pensar que nuestro Dios poderoso suele elegir rincones silenciosos y corazones humildes para realizar sus victorias más grandes? En esta historia encuentro una lección profundamente personal. Me enseña
que sin importar cuán sombrías parezcan nuestras circunstancias, ya sea en nuestras familias, comunidades o en las batallas secretas del corazón, Dios no nos ha abandonado. Su pacto permanece, sus promesas perduran, y Él siempre está obrando entre bastidores a través de pequeños actos de fe para restaurar lo que parece perdido. Tal vez eso sea justo lo que necesitabas escuchar hoy también. Así que deja que esta historia de Atalía y Joás despierte algo en ti, que renueve tu valentía para mantenerte firme en lo que es justo, que te lleve a confiar en que Dios es fiel, incluso cuando el mal parece más ruidoso, y que te inspire a ser parte de su historia de restauración en cualquier manera pequeña y silenciosa en que Él te llame. Si este mensaje te ha tocado, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó o cómo ves la mano de Dios obrando en tu vida? Y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, historias que iluminan tanto las advertencias como la esperanza impresionante que se encuentra en la palabra de Dios, por favor dale me gusta a este video, suscríbete y compártelo con alguien que necesite ánimo hoy. Muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. De verdad, tu presencia aquí es una bendición. Que Dios te guarde, te guíe y te recuerde cada día que ningún plan suyo puede ser frustrado. Hasta la próxima, mantente firmes en tu fe y que su paz te acompañe siempre.